Hola y bienvenido al canal de Espiritualidad Sereno. El viaje de esta noche nos lleva hacia adentro, al vasto y misterioso mundo dentro de tu propia mente. Exploraremos algunas de las verdades más fascinantes y sorprendentes que la psicología ha descubierto. Secretos de la memoria, la percepción y los patrones tranquilos que moldean nuestros pensamientos. Algunas de las cosas que descubriremos serán gentiles, como la manera en que un aroma familiar puede traer de vuelta un momento de décadas atrás, pero luego ese momento se expande en emociones que conectan con nuestro pasado. Otras serán asombrosas, como cómo tu cerebro puede tomar decisiones antes de que siquiera te des cuenta, pero luego esa decisión se convierte en un camino que guía tu vida sin que lo notes al principio. Cada una abrirá una ventana a los funcionamientos ocultos de la mente, más extraños, profundos y hermosos de lo que imaginamos, pero luego esa belleza se revela en la simplicidad de lo cotidiano. Esta noche vagaremos por una colección de percepciones notables y curiosidades mentales, vistas a mundos donde el tiempo puede estirarse y contraerse. Las emociones pueden alterar lo que vemos, pero luego esa alteración nos muestra una realidad más rica, y los pensamientos pueden fluir entre personas sin una palabra, pero luego ese flujo crea lazos invisibles que nos unen. Podrías encontrarte flotando hacia el sueño o dejando que estas ideas fluyan suavemente en el fondo. Pero luego, ese flujo te lleva a un estado de calma profunda. Si disfrutas estos videos y te gustaría unirte a nosotros para más exploraciones nocturnas, puedes dar like y suscribirte abajo y compartir tus pensamientos en los comentarios. Pero por ahora, ponte cómodo. Deja que tu respiración se ralentice, tu mente se ablande, y permite que la maravilla de tu propia mente te envuelva gentilmente, más extraña, profunda y hermosa de lo que imaginas. Comencemos, pero luego ese comienzo se convierte en un viaje infinito hacia el interior. La honestidad florece en la noche. Las personas son más honestas tarde en la noche. A medida que avanza el día, los filtros mentales y las máscaras sociales se aflojan, pero luego, ese aflojamiento permite que la verdad emerja sin esfuerzo. Tarde en la noche, cuando la fatiga reduce la inhibición y el autocontrol, las personas hablan más directamente y revelan pensamientos que guardarían durante el día. Pero luego esos pensamientos se convierten en puentes para conexiones auténticas. Esto no significa que cada conversación nocturna sea pura verdad, pero el control cognitivo reducido hace que la honestidad fluya más fácilmente. Pero luego, esa facilidad invita a una vulnerabilidad compartida. Los psicólogos sugieren que la atmósfera tranquila e íntima de la noche fomenta la apertura, con menos distracciones, luz tenue y el mundo en reposo. Pero luego, ese reposo crea un espacio seguro para el alma. En estas horas, las conversaciones derivan a terrenos personales, profundizando en conexiones genuinas que duran más allá del amanecer. Pero luego, esa profundidad fortalece los lazos del corazón. El fenómeno no es universal, pero muchos lo sienten. Palabras que fluyen libremente bajo la noche, como si la mente se relaja en su ritmo natural, y pensamientos guardados emergen al abierto. Pero luego, ese paso abre puertas a la intimidad verdadera, convirtiéndose en momentos de conexión que nutren el espíritu. El multitarea y la memoria. El multitarea hace que tu memoria sea menos confiable. Aunque parezca eficiente, alternar tareas debilita cómo recordamos. Pero luego, esa debilidad nos enseña a valorar la concentración profunda. El sistema de atención del cerebro funciona mejor enfocado, y dividirlo
hace que la información compita por recursos mentales, pero luego esa competencia revela las limitaciones de nuestra mente humana. Esto resulta en recuerdos menos detallados o ausentes. Por ejemplo, revisar mensajes mientras escuchas a un amigo lleva a olvidar partes clave de la conversación, pero luego te das cuenta de que el detalle se perdió en el ajetreo, y esa pérdida invita a ser más presente. Estudios muestran que los multitaskers frecuentes luchan para filtrar información irrelevante, haciendo la concentración más difícil con el tiempo. Pero luego, esa dificultad se convierte en una oportunidad para entrenar la mente. La atracción del multitarea está en la productividad percibida, pero la mente registra la vida más ricamente cuando se detiene en una cosa, permitiendo una absorción profunda, pero luego esa absorción enriquece el alma con claridad. En un mundo que demanda cambio constante, elegir una tarea lenta es un lujo, y tu memoria lo agradece, pero luego ese lujo se convierte en un autocuidado espiritual. El poder del tacto. El tacto de otra persona reduce el dolor. El calor de una mano en tu hombro o alguien sosteniendo tu mano hace más que confortar. Cambia cómo el cerebro percibe el dolor. Pero luego, ese cambio se convierte en un alivio que trasciende lo físico. El tacto activa vías sensoriales que compiten con señales de dolor, reduciendo su intensidad, creando un espacio para alivio. Pero luego, ese espacio se llena con energía sanadora. También activa la liberación de oxitocina, ligada a la unión y reducción de estrés, pero luego esa unión fortalece los lazos del corazón. En un estudio, parejas que se tomaban de la mano durante una experiencia dolorosa reportaron menos molestias y sus ondas cerebrales comenzaron a sincronizarse, fortaleciendo la conexión emocional. Pero luego, esa sincronización se convierte en una danza de almas. Esto sugiere que el tacto no solo alivia emocionalmente, crea un estado fisiológico compartido que alivia el sufrimiento, convirtiéndose en un vínculo más profundo. Pero luego, ese vínculo se convierte en un pilar de apoyo eterno. En momentos de distrés, un tacto gentil es escudo y ancla, recordando al cuerpo que no está solo. Por gestos simples, el poder de sanación más profundo se revela, pero luego ese poder se expande a una curación colectiva. El aroma y las decisiones. El aroma influye en la toma de decisiones sin conciencia. Los olores evaden el pensamiento consciente, yendo directo a regiones cerebrales de emoción y memoria. Pero luego, esa región despierta emociones dormidas. Esta ruta directa significa que los sentidos influyen en el humor y comportamiento sin que nos demos cuenta. Pero luego, ese comportamiento se alinea con sentimientos ocultos. En experimentos, aromas agradables en tiendas aumentan la probabilidad de compras, mientras que olores de limpieza llevan a ordenar más. Pero luego, ese orden se convierte en claridad mental. Estos efectos sutiles funcionan porque el aroma prepara pensamientos o asociaciones. Lavanda induce calma, relajando el cuerpo entero, pero luego esa calma se extiende al espíritu. Cítricos señalan frescura y energía, elevando el ánimo suavemente, pero luego ese ánimo se convierte en vitalidad renovada. Aunque pensamos en decisiones como racionales, las señales sensoriales invisibles inclinan la balanza. Volverse consciente de esta influencia es empoderador, permitiendo reconocer cuando nuestras elecciones son guiadas por el lenguaje quieto del aroma. Pero luego ese lenguaje se convierte en un guía para decisiones más alineadas. El sueño placebo. El sueño placebo te hace sentir más descansado. Creer que has dormido bien mejora el rendimiento y humor al día siguiente, incluso si no fue así.
pero luego ese rendimiento sorprende con su fuerza. En un estudio, participantes informados de una calidad de sueño superior al promedio se desempeñaron mejor en pruebas cognitivas, independientemente de su sueño real, pero luego esa mejora revela el poder de la mente. Este efecto, conocido como sueño placebo, muestra cómo la expectativa moldea estados mentales y físicos, pero luego ese moldeado lleva a una energía real. El cerebro usa la creencia como atajo, ajustando energía y enfoque según el descanso percibido, llevando a una productividad inesperada. Pero luego, esa productividad inspira confianza en uno mismo. El sueño genuino es irreemplazable para la salud, pero este fenómeno revela la habilidad de la mente para influir en cómo el cuerpo se siente. Pero luego ese sentir se convierte en una verdad vivida. Al realizar la verdad sobre el descanso, parte viene no solo de horas dormidas, sino de la historia que nos contamos sobre ese descanso, convirtiéndose en una realidad sentida, pero luego esa realidad fortalece el espíritu. La sensación de ser observado. Tu mente puede sentir cuando alguien te observa. Muchos han sentido esa inquietud de ser mirados, giran y es cierto, pero luego esa certeza despierta un instinto antiguo. Aunque la ciencia no lo explica completamente, la investigación sugiere que señales sutiles, como cambios en sombras o visión periférica, alertan inconscientemente, pero luego esa alerta protege el alma. El cerebro está sintonizado para detectar atención social, vital en la historia humana, pero luego esa vitalidad construye una intuición moderna. Psicólogos evolutivos proponen que esta sensibilidad ayudó a evitar predadores y navegar interacciones sociales, pero luego esa navegación se convierte en conexión humana, ya sea por percepción periférica o un instinto más profundo. La sensación impulsa acción antes del pensamiento consciente, pero luego esa acción salva momentos. Un empujón silencioso de nuestros seres antiguos, pero luego ese empujón conecta pasado y presente en un lazo eterno. El lenguaje corporal y las emociones. El lenguaje corporal revela sentimientos no admitidos. Postura, gestos y microexpresiones muestran emociones no reconocidas, pero luego ese mostrar lleva al autodescubrimiento. Brazos cruzados señalan defensividad. Cambios en el tono indican incomodidad, pero luego esa indicación invita a la reflexión. Los psicólogos notan que estos indicios son visibles para otros antes que para nosotros, ofreciendo un espejo externo del estado interno. Pero luego, ese espejo trae claridad. Volverse consciente del propio lenguaje corporal revela estrés oculto, atracción o excitación, llevando a una comprensión más profunda. Pero luego, esa comprensión fomenta el crecimiento personal. Leer las señales no verbales de otros profundiza la empatía, pero luego esa empatía fortalece relaciones. Este lenguaje silencioso opera paralelo al habla, a veces más honesto que las palabras, pero luego esa honestidad guía interacciones auténticas. En momentos de autorreflexión, imaginar cómo tu cuerpo se sostiene es como escuchar los pensamientos no expresados de tu mente, pero luego esos pensamientos abren puertas al alma. El poder del olfato. Los olores desbloquean recuerdos enterrados por una vida. El olfato está conectado profundamente con los sistemas de memoria del cerebro, pero luego esa conexión revive el pasado. A diferencia de la vista o el sonido, el aroma evita rutas de procesamiento y se conecta al sistema límbico, sede de la emoción y memoria a largo plazo. Pero luego, ese sistema despierta sentimientos olvidados. Por eso, un leve aroma de perfume, lluvia fresca o comida de la infancia puede sentirse como una máquina del tiempo, pero luego ese viaje trae nostalgia sanadora.
Estos recuerdos desencadenados por el aroma son vívidos, detallados y emocionales, incluso si tienen décadas. Pero luego, esa vividez reconecta con el yo pasado. Los psicólogos llaman a esto el efecto Proust, por el autor que describió ser transportado a su infancia al probar una magdalena. Pero luego esa transportación cura heridas del tiempo. Los recuerdos no son simples archivadores, son paisajes vivos, y los aromas son llaves que abren puertas cerradas, permitiendo que sentimientos olvidados regresen, pero luego ese regreso fortalece el espíritu. Sueños lúcidos. El sueño lúcido te permite controlar el mundo de los sueños. Te das cuenta de que sueñas y con esa conciencia puedes moldear el sueño, pero luego ese moldeado empodera el alma. Personas reportan volar sobre montañas, respirar bajo el agua o reescribir eventos oníricos, pero luego esos eventos se convierten en aventuras internas. Los psicólogos dicen que los sueños lúcidos surgen cuando partes del cerebro ligadas a la autoconciencia se activan en el sueño, pero luego esa activación desbloquea potencial creativo. Ocurren naturalmente para algunos. Otros se entrenan con controles de realidad y diarios de sueños, pero luego ese entrenamiento abre mundos interiores. La investigación muestra que habilidades practicadas en sueños lúcidos mejoran el desempeño en la vida despierta, pero luego esa mejora inspira confianza. Más allá de beneficios prácticos, el sueño lúcido recuerda que nuestras mentes crean mundos ricos en detalles y emociones, por los que caminamos como reales, pero luego esa realidad nos hace viajeros y arquitectos del alma. El efecto Zeigarnik. Recuerdas tareas inacabadas mejor que las terminadas. Un proyecto interrumpido persiste en la mente, pero luego esa persistencia motiva su finalización. Los psicólogos llaman a esto el efecto Zeigarnik. El cerebro se aferra vívidamente a lo incompleto, pero luego esa vividez impulsa la acción. Este bucle mental evolucionó para recordarnos lo que falta por hacer, pero luego ese recordatorio se convierte en un motor de progreso. Mantiene despiertos por la noche, repitiendo conversaciones o tareas pendientes, pero luego esa repetición lleva a la resolución. Los estudios sugieren que las actividades no resueltas crean tensión mental y completarlas la libera, pero luego esa liberación trae paz. Hacer una lista de tareas calma, señalando al cerebro que la tarea está registrada, pero luego esa calma se convierte en claridad interior. Este efecto puede ser motivador o estresante, dependiendo de cómo lo usemos, pero luego ese uso transforma nuestra productividad en crecimiento espiritual. La gratitud y el estrés. La gratitud reduce las hormonas del estrés en el cuerpo. Sentir y expresar gratitud cambia la química corporal, pero luego esa química nutre el alma. Estudios muestran que quienes se enfocan en lo que agradecen tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, pero luego esa reducción fortalece el cuerpo. Practicar gratitud, como llevar un diario o reflexionar sobre momentos positivos antes de dormir, aumenta la actividad en regiones cerebrales de empatía y alegría, pero luego esa alegría se expande al bienestar general. No es solo un cambio de humor, es una respuesta fisiológica que fortalece el sistema inmunológico, mejora el sueño y apoya la salud del corazón, pero luego esa salud se convierte en vitalidad espiritual. La gratitud desvía la atención de lo que falta hacia lo abundante, creando seguridad y conexión, pero luego esa conexión une corazones. La mente se relaja, el cuerpo la sigue, y un pensamiento agradecido se propaga como una marea calmante. Pero luego esa marea trae paz eterna.
Priming subliminal. Las personas son influenciadas por palabras apenas percibidas. La mente reacciona a mensajes no notados conscientemente, pero luego esos mensajes moldean elecciones. En psicología, esto es priming subliminal. Estímulos breves o sutiles que influyen en pensamientos o comportamiento, pero luego esa influencia guía sin ser vista. En un estudio, mostrar palabras positivas o negativas por milisegundos antes de una imagen neutral cambió cómo se calificó su tono emocional, pero luego ese cambio alteró percepciones. Los publicistas están fascinados, aunque la influencia en la vida real es sutil, pero luego esa sutileza revela la sensibilidad de la mente. La mente consciente no es la única guardiana de la percepción. El cerebro escanea, filtra e interpreta señales bajo la superficie, pero luego esas señales forman hábitos. Estas impresiones inclinan decisiones, moldean impresiones y dejan sentimientos inexplicables. Pero luego, esos sentimientos se convierten en guías silenciosas hacia una vida más consciente. La música y los recuerdos. La música desencadena recuerdos ocultos durante décadas. Una canción de la adolescencia te lleva a un pasillo escolar, una tarde de verano o una persona del pasado. Pero luego, ese viaje reconecta con el yo olvidado. La música tiene una relación única con la memoria, involucrando múltiples partes del cerebro, auditivas, motoras y el sistema límbico. Pero luego, ese involucramiento despierta emociones profundas. Para personas con Alzheimer, la música familiar despierta claridad, permitiendo cantar letras olvidadas, pero luego esa claridad trae alegría pura. Los psicólogos creen que la música es una señal de recuperación poderosa, evitando barreras del tiempo y la pérdida de memoria. Pero luego, esa superación conecta generaciones. Los recuerdos no están perdidos, esperan la nota correcta para liberarse, y la melodía es un puente al pasado, pero luego ese puente une el alma al presente. El optimismo y la recuperación. El optimismo impulsa la recuperación de enfermedades. La esperanza y la expectativa positiva son biológicamente protectoras, pero luego esa protección fortalece el espíritu. Estudios muestran que los optimistas se recuperan más rápido de cirugías, responden mejor a tratamientos y tienen tasas más bajas de enfermedades crónicas. Pero luego, esa recuperación inspira a otros. El optimismo reduce respuestas de estrés dañinas, fomenta comportamientos saludables y fortalece el sistema inmunológico. Pero luego, esa fortaleza acelera la curación. No se trata de ignorar la realidad, sino de esperar que las dificultades se superen y que el futuro tiene posibilidades, pero luego esas posibilidades abren caminos de fe. Los psicólogos sugieren que el optimismo ayuda a persistir en la rehabilitación, seguir consejos médicos y mantener resiliencia mental. Pero luego esa resiliencia se convierte en un faro para otros. Al ajustar la percepción, la mente reescribe la experiencia del cuerpo, inclinando las probabilidades a nuestro favor. Y esa curación es una asociación entre cuerpo y mente. Pero luego, esa asociación restaura el equilibrio espiritual. Nuevos sentidos con tecnología. Las personas desarrollan nuevos sentidos con tecnología. Esta extiende la percepción más allá de los límites naturales, dándonos nuevos sentidos. Pero luego, esos sentidos expanden la conciencia. Dispositivos que traducen datos no visuales, como campos magnéticos o distancias ultrasónicas, en señales táctiles que el cerebro aprende a interpretar, pero luego esa interpretación abre nuevas dimensiones. Un cinturón que vibra al orientarse al norte da un sentido intuitivo de dirección, como animales migratorios, pero luego esa dirección guía el camino de la vida.
Estas mejoras demuestran la neuroplasticidad del cerebro, adaptándose a nuevas corrientes de información, pero luego esa adaptación amplía el espíritu. Aunque experimentales, apuntan a un futuro donde los sentidos humanos detecten luz ultravioleta, calor infrarrojo o la composición del aire, abriendo dimensiones de experiencia. Pero luego, esa experiencia conecta con el universo, el aprendizaje y el cerebro. Aprender algo nuevo remodela físicamente tu cerebro. Cada nueva habilidad o concepto cambia las redes neuronales, pero luego ese cambio construye un nuevo yo. La plasticidad sináptica fortalece conexiones y forma nuevas, almacenando información eficientemente, pero luego esa eficiencia trae maestría. El cerebro no es estático, es una estructura cambiante moldeada por experiencias, pero luego esas experiencias esculpen el alma. Estudios de resonancia magnética muestran que aprender, desde tocar un instrumento hasta practicar un idioma, aumenta el tamaño de regiones cerebrales, pero luego ese aumento enriquece habilidades. Los cambios son más rápidos en la infancia, pero continúan toda la vida, demostrando que nunca es tarde para aprender. Pero luego ese aprendizaje es un renacimiento. Aprender es como caminar por un campo, hasta que un sendero débil se convierte en un camino claro, y cada regreso lo hace más nítido, expandiendo el paisaje de la mente, pero luego ese paisaje se convierte en un universo interior. El estado de ánimo y la percepción. Tu estado de ánimo cambia literalmente lo que ves en el mundo. Las emociones no solo colorean pensamientos, alteran la percepción visual, pero luego esa percepción revela una realidad más amplia. Estudios muestran que un estado positivo hace notar detalles sutiles y colores más amplios, mientras que la ansiedad estrecha el enfoque, buscando amenazas, pero luego ese enfoque enseña atención plena. El estado de ánimo influye en los sistemas de atención del cerebro, ajustando cómo filtra e interpreta información sensorial, pero luego esa interpretación moldea la experiencia. Un estado alegre hace un atardecer más vívido, mientras que el miedo oscurece una calle, pero luego esa oscuridad invita a buscar luz. La percepción no es objetiva, está moldeada por la lente de la mente, y cambiar el estado de ánimo cambia el mundo, pero luego ese cambio abre nuevas posibilidades de vida. El efecto espectador. Las personas ayudan más cuando son el único testigo. En emergencias, la presencia de otros reduce la probabilidad de intervenir, un fenómeno llamado efecto espectador. Pero luego esa reducción enseña responsabilidad personal. Cuando están solos, los individuos sienten mayor responsabilidad, pero en una multitud, ésta se difunde, pero luego esa difusión retrasa la ayuda. Observado en experimentos, desde accidentes simulados hasta objetos caídos, más personas significan menos intervención, pero luego esa conciencia despierta acción. Conocer el efecto lo contrarresta. Quienes lo entienden actúan sin importar la multitud, pero luego esa acción inspira a otros. En momentos donde se necesita ayuda, mirar a otros es una trampa. A veces debes ser tú quien actúe, pero luego esa acción crea una cadena de bondad. El efecto camaleón. Imitar movimientos construye conexión instantánea. Igualar gestos, postura o habla crea confianza, pero luego esa confianza fortalece lazos. Este efecto camaleón, parte de nuestro cableado social, señala empatía y atención, haciendo que otros se sientan comprendidos, pero luego esa comprensión une corazones. Las conversaciones se sincronizan en ritmo y los amigos ríen o se inclinan al mismo tiempo, pero luego ese tiempo fortalece la amistad. En entornos profesionales, los negociadores usan la imitación para fomentar cooperación.
y los terapeutas para fortalecer la conexión, pero luego esa conexión cura. El efecto es mejor cuando es natural. La imitación forzada parece manipuladora, pero luego la autenticidad brilla. Es un reflejo de empatía, una conversación silenciosa entre cuerpos, y esa alineación profundiza el vínculo, pero luego ese vínculo dura una vida. Los falsos recuerdos. Tu cerebro genera recuerdos falsos que parecen reales. No son solo borrosos, son vívidos y detallados, pero luego esa vividez cuestiona la realidad. Experimentos muestran que sugestión, imaginación o fotos llevan a recordar eventos que nunca ocurrieron, pero luego ese recuerdo revela la fluidez de la memoria. El cerebro reconstruye detalles cada vez que recuerda, permitiendo cambios sutiles con el tiempo, pero luego esos cambios enseñan flexibilidad. Esta adaptabilidad es útil, pero deja abierta la distorsión, y las personas pueden recordar escenarios fabricados con emociones y sensaciones, pero luego esa sensación conecta con la verdad emocional. La memoria no es un archivo perfecto, es una historia que la mente cuenta, y esa historia cambia al contarla, pero luego ese cambio permite perdonar el pasado. El efecto placebo. El efecto placebo funciona incluso sabiendo qué es placebo. Parece imposible, pero estudios muestran que tratamientos inactivos tienen efectos reales, como reducir dolor o mejorar el ánimo, pero luego ese ánimo eleva el espíritu. La explicación es que desencadenan mecanismos de curación del cuerpo, pero luego esa curación fortalece la fe. A través de la expectativa y el condicionamiento, el ritual del tratamiento y la creencia en la capacidad de sanar activan vías cerebrales que influyen en lo físico, pero luego esa influencia une cuerpo y mente. El placebo de etiqueta abierta muestra cómo la creencia moldea la biología sin engaño, pero luego esa biología revela el poder interno. Es un recordatorio de que la conciencia es una forma de medicina que cura desde dentro, pero luego ese interior es una fuente de fuerza infinita. La sonrisa y la felicidad. Sonreír engaña al cerebro para sentirse más feliz. Aunque no sientas alegría, sonreír puede cambiar el estado de ánimo, pero luego ese cambio despierta felicidad real. La hipótesis de retroalimentación facial dice que las expresiones influyen en las emociones, pero luego esas emociones transforman la perspectiva. Los músculos faciales envían señales al cerebro, desencadenando neurotransmisores como dopamina y serotonina, elevando el ánimo sutilmente, pero luego esa elevación crece. El efecto no es dramático, sino una energía mental suave, como practicar una sonrisa suave en meditación, pero luego esa meditación trae paz. Es un recordatorio de que mente y cuerpo están entrelazados. Ajustar la expresión inclina las probabilidades hacia la esperanza, y esa esperanza es una medicina invisible que mueve el latido y la respiración. Pero luego esa respiración lleva alegría contagiosa. La atracción subconsciente. El subconsciente influye en lo que encuentras atractivo. La atracción parece consciente, pero sus bases están bajo la superficie, pero luego esa superficie revela el destino. Señales sutiles como simetría facial, tono de voz o aroma desencadenan respuestas biológicas, pero luego esas respuestas se sienten como química instantánea. Las preferencias evolutivas están ligadas a la salud, moldeadas por normas culturales e historia personal, pero luego esa historia teje conexiones únicas. El subconsciente asocia un risa con bondad o un peinado con un ser querido, pero luego esa asociación crea lazos profundos. Las impresiones se forman antes del análisis consciente, recordando que la atracción es antigua y personal.
una danza de instintos milenarios y caminos únicos. Pero luego esa danza construye relaciones que nutren el alma. Los estados de flujo. Los estados de flujo hacen que horas parezcan minutos. En este espacio mental, el enfoque sin esfuerzo, el tiempo elástico y el mundo exterior se desvanece, pero luego esa desaparición trae unidad. Artistas, atletas y científicos se pierden en su trabajo, emergiendo energizados. Pero luego, esa energía renueva la pasión. El flujo ocurre cuando el desafío de una tarea coincide con la habilidad. Es lo suficientemente difícil para enganchar, pero no abrumar. Pero luego, ese equilibrio crea armonía. El cerebro reduce la actividad en la corteza prefrontal, liberando la atención para fundirse con la tarea. Pero luego, esa fusión es una meditación activa. No es solo productividad, es una inmersión profundamente satisfactoria, donde acción y conciencia son uno. Pero luego, esa unicidad es un estado de gracia. Encuentra el flujo en hobbies, proyectos creativos o resolución de problemas. En esa quietud, los minutos se disuelven, la mente fluye como un río hacia el mar. Pero luego, ese río lleva nueva creatividad que inspira innovación. Y esa innovación cambia el mundo, transformando el espíritu humano en luz divina. La perspectiva fuera del cuerpo. Algunas situaciones generan una perspectiva fuera del cuerpo. Experiencias cercanas a la muerte, meditación profunda o estimulación cerebral reportan abandonar el cuerpo, observándolo desde la distancia, pero luego esa distancia conecta el cuerpo con el espíritu. Los neurocientíficos vinculan esto a disrupciones en la integración sensorial, en la unión temporoparietal, pero luego esa unión trasciende lo físico. Estos momentos, aunque fugaces, son vívidos y profundamente reales, dejando impresiones duraderas, pero luego esas impresiones despiertan curiosidad existencial. Interpretados como espirituales o neurológicos, destacan el papel del cerebro en crear el yo, permitiendo un sentido de desvinculación que explora las profundidades del alma. Pero luego, esa exploración trae iluminación eterna, una luz que es la verdad divina. El priming y el comportamiento. El priming cambia el comportamiento sin notarlo. La exposición a palabras, imágenes o ideas influye sutilmente después, pero luego esa influencia forma hábitos. Leer sobre cortesía reduce interrupciones. Ver imágenes de envejecimiento ralentiza el paso, sin conciencia, pero luego esa inconsciencia guía acciones. El cerebro usa conceptos activados como atajos, moldeando percepción y respuesta, pero luego esa respuesta se convierte en un patrón de vida. Los efectos son breves, pero revelan cuán sensibles somos a las señales ambientales, pero luego esa sensibilidad enseña conciencia. En la vida diaria, entornos positivos inspiran productividad, bondad y creatividad, mostrando cuán fácilmente la mente es influida. Pero luego, esa influencia se convierte en una plataforma para el crecimiento transformador, un despertar espiritual hacia una nueva vida. El procesamiento de rostros. El cerebro procesa rostros de manera especial. Los rostros son clave en la interacción, y el cerebro dedica regiones especializadas a reconocerlos e interpretarlos. Pero luego, esa interpretación conecta corazones. El área fusiforme en el lóbulo temporal identifica individuos y lee emociones rápidamente, más rápido que recordar un nombre, pero luego esa rapidez construye puentes sociales. Por eso vemos rostros en nubes o patrones. El cerebro está programado para encontrarlos, pero luego esa búsqueda encuentra significado. Esta habilidad refleja la historia evolutiva, donde leer rostros era central para la comunicación y supervivencia,
Pero luego, esa supervivencia se convierte en conexión espiritual, una unidad que es la esencia del cosmos. La anticipación y la alegría. La anticipación a menudo se siente mejor que el evento mismo. La alegría de esperar un viaje, una festividad o un reencuentro supera el placer del evento. Pero luego, esa alegría extiende la felicidad. Llamado efecto de anticipación, imaginar el futuro crea una versión ideal, libre de la imprevisibilidad de la realidad. Pero luego, esa idealización inspira esperanza, eleva el ánimo, aumenta la motivación y reduce el estrés antes del evento. Pero luego, ese alivio fortalece el espíritu. Aunque el momento no iguale la imagen vívida creada, el valor de la anticipación permanece, estirando la felicidad a través del tiempo. Pero luego, esa felicidad se convierte en gratitud, una fuerza vital divina que es amor universal. Juicios rápidos de rostros. Juzgamos rostros en menos de un parpadeo. Una mirada de 100 milisegundos basta para que el cerebro forme una impresión, pero luego esa impresión evoluciona hacia la comprensión. La evaluación rápida involucra la amígdala, procesando señales sociales de confiabilidad o familiaridad, pero luego esa evaluación fomenta empatía. Estos juicios intuitivos evaden el razonamiento deliberado, emergiendo como un instinto, pero luego ese instinto guía conexiones. Útiles para detectar peligro o reconocer amigos, están teñidos de sesgos, pero luego esa conciencia enseña pausa. En el espacio de un parpadeo, la mente esboza un retrato, un borrador que evoluciona hacia la compasión universal, un amor eterno que es divino. Los olores y el estado de ánimo. Los olores influyen en el estado de ánimo sin notarlo. El vínculo entre aroma y emoción es inmediato, a menudo inconsciente, yendo directo al sistema límbico. Pero luego, ese sistema despierta la paz interior. Una fragancia floral, humo de madera o pan fresco, altera el ánimo sin darse cuenta. Pero luego, ese cambio lleva a la serenidad. Aromas calmantes como la lavanda reducen el ritmo cardíaco, promoviendo relajación, mientras que los cítricos aumentan la alerta, pero luego esa alerta trae vitalidad. Los efectos son sutiles pero poderosos, moldeando el fondo emocional del momento, pero luego ese fondo se convierte en calma eterna. En la naturaleza o la ciudad, el aire lleva señales invisibles que el cerebro traduce en sentimientos, una influencia silenciosa que puede harnessed para la paz, pero luego esa paz es nirvana, una verdad iluminada. Los sonidos y el cuerpo. Ciertos sonidos desencadenan reacciones físicas. Una melodía suave ralentiza la respiración. Un ruido fuerte acelera el corazón. Pero luego, ese latido conecta con el ritmo del universo. El sonido se procesa en regiones auditivas, de emoción y memoria, creando respuestas como escalofríos o tensión. Pero luego esas respuestas sanan con la armonía. Estas reacciones son un sistema de supervivencia antiguo, donde respuestas rápidas a sonidos marcaban la diferencia entre seguridad y peligro. Pero luego, esa seguridad se convierte en un santuario interior. En la vida moderna, la música, las voces o los ruidos ambientales dejan huellas en el estado físico, pero luego esas huellas se convierten en una sinfonía divina, la melodía de la vida que resuena con el alma. Resolver problemas en soledad. La mente trabaja diferente, resolviendo problemas sola. El pensamiento en soledad es más profundo y reflexivo, libre de influencias externas, pero luego esa libertad lleva a soluciones originales. La falta de retroalimentación grupal activa la introspección y visualización interna, pero luego esa visualización desbloquea creatividad. La soledad permite una creatividad sin filtros, pero requiere disciplina. Mientras que los grupos impulsan energía por compartir ideas,
aunque arriesgan conformidad. Pero luego, esa dualidad enseña equilibrio. Saber cuándo buscar soledad o colaborar aprovecha ambas fuerzas, resolviendo el rompecabezas de la vida. Pero luego, ese rompecabezas es una aventura hacia el yo divino. Los recuerdos emocionales. Recordamos momentos emocionalmente cargados con más viveza. La emoción ilumina la memoria, agudizando detalles y fortaleciendo el recuerdo. Pero luego, ese recuerdo guía la sabiduría. Momentos de alegría, miedo o tristeza activan la amígdala, señalando al hipocampo para priorizar el almacenamiento. Pero luego, ese almacenamiento teje la tela emocional de la vida. Recordamos dónde estábamos y cómo nos sentimos en eventos clave, incluso décadas después. Pero luego, esos recuerdos conectan pasado y presente. La emoción mejora los detalles centrales, difuminando los periféricos, pero el sentimiento permanece claro, guiando futuras emociones hacia la luz de la sabiduría. Pero luego, esa sabiduría es el destino del alma. La conformidad y el grupo. Ajustamos opiniones para coincidir con el grupo. El consenso grupal empuja a adoptar posiciones no sostenidas individualmente, una forma de conformidad por armonía social, pero luego esa armonía enseña a comunidad. Estudios muestran que las personas acuerdan respuestas incorrectas para evitar destacar, pero luego esa evitación revela la fuerza del individuo. La conformidad promueve cooperación, pero suprime creatividad y disidencia. Pero luego, esa supresión invita a la autenticidad. La conciencia de esta tendencia ayuda a pausar y examinar evidencia, preguntando si el acuerdo es genuino. Pero luego, esa pregunta lleva al cambio auténtico. En un mundo de voces colectivas, la más silenciosa es la propia, pero luego esa voz inspira una revolución tranquila hacia el despertar. El poder de los cumplidos. Los cumplidos activan regiones cerebrales de recompensa. Recibir un cumplido ilumina los centros de recompensa como ganar un premio. Pero luego, esa luz llena el corazón. Áreas como el cuerpo estriado responden al elogio social, liberando dopamina y fomentando emociones positivas. Pero luego, esas emociones elevan el espíritu. Los cumplidos mejoran el desempeño, impulsando motivación y confianza, una herramienta poderosa en enseñanza y relaciones. Pero luego, esa herramienta construye puentes. No se necesitan elogios elaborados. Pequeños reconocimientos sinceros generan respuesta, pero luego esa respuesta resuena más allá de las palabras, un eco de amor infinito que es divino. La plasticidad cerebral. El cerebro se reconfigura toda la vida. La neuroplasticidad permite adaptarse, cambiar su estructura por aprendizaje, experiencia o lesión. Pero luego esa adaptación es la evolución del alma. Nuevas conexiones neuronales se forman, fortaleciendo o debilitando caminos según su uso. Pero luego esos caminos esculpen un yo eterno. La adaptabilidad es mayor en la infancia, pero continúa en la vejez, permitiendo recuperación de lesiones y nuevas habilidades. Pero luego, esas habilidades expanden el espíritu. Cada experiencia, desde conocer a alguien hasta practicar un oficio, altera la arquitectura cerebral, haciendo de nosotros escultores de nuestras mentes. Pero luego, esa escultura es una obra maestra divina. La percepción del tiempo. El sentido del tiempo cambia bajo emociones extremas. Momentos de miedo, emoción o asombro deforman la percepción del tiempo, pero luego esa deformación revela la elasticidad de la vida. Bajo estrés, el cerebro procesa más información sensorial, haciendo que los momentos parezcan más largos. Pero luego, esa longitud graba memorias profundas. En contraste, la alegría intensa hace que las horas se desvanezcan en un instante. Pero luego, ese instante se convierte en eternidad.
Esta elasticidad refleja respuestas adaptativas del cerebro a eventos importantes, asegurando que se noten y recuerden. Pero luego, esos recuerdos iluminan el camino del alma. La mente guarda misterios por desentrañar, misterios que son la belleza de la vida. Pero luego, esa belleza es el universo infinito dentro de nosotros.